y entonces, el empujón. El cuerpo de Viola golpeó el agua helada, que la envolvió como un choque. El frío le cortó la respiración, dejándola sin aire. Por un instante, todo se volvió confuso, los sonidos se apagaron, la luz se distorsionó, el mundo giraba a su alrededor. Intentó subir, intentó mantener la cabeza fuera del agua, pero sus brazos se movían desordenados, completamente débiles. Con un hilo de voz, apenas audible, logró decir: «Anayuda». Pero su grito fue tragado por el lago. Volvió a intentarlo: «Anayuda, por favor». Extendió las manos, desesperada. Buscó los ojos de su hermana. Buscó un gesto, un paso al frente, cualquier señal de arrepentimiento, pero ellos se quedaron allí, simplemente observando. La sonrisa burlona de antes desapareció, sustituida por un silencio pesado y culpable. El novio dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse de lo que acababa de hacer. La hermana quedó inmóvil, como si el suelo la hubiera atrapado en ese preciso instante. Viola luchó con todo lo que tenía. Sentía como las piernas le ardían por el esfuerzo. El aire le faltaba cada vez más. El agua helada parecía arrastrarla hacia abajo, insistente, incansable. Cada intento de respirar venía acompañado de un sabor amargo y de un cansancio que crecía demasiado rápido, apoderándose de su cuerpo. «Por favor». Fue la última súplica que salió de sus labios antes de que las fuerzas se fueran apagando. Sus movimientos se hicieron lentos, torpes. El ruido del mundo comenzó a alejarse, a desvanecerse en la distancia. En medio de esa agua oscura y fría, Viola sintió que la tristeza era mucho más pesada que el propio frío. Era el dolor de entender que no habría ayuda, que la dejarían allí. Y entonces, completamente agotada, dejó de luchar. El lago la envolvió por completo. La superficie se cerró suavemente sobre ella, como si estuviera guardando un oscuro secreto. El silencio volvió a reinar. En la orilla, el tiempo pareció detenerse. Los dos se miraron, pálidos, sin una sola palabra que decir. Lo que era solo un susto había cruzado una línea sin retorno. Y allí, en las aguas heladas, terminó la vida de la chica sencilla de corazón puro. Pero algo quedó, algo que el lago guardaría en sus profundidades, algo que, algún día, regresaría. Durante unos segundos, nadie se movió. El agua del lago había vuelto a quedar tranquila, lisa, como si nada hubiera ocurrido. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación. ¿Qué crees que pasó después? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. El odio que nadie percibió. Dentro de aquella casa sencilla, no había gritos, no había peleas constantes, no había violencia visible. El peligro estaba en el silencio. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Mientras los padres trabajaban y creían que estaban criando a dos hijas unidas, la hermana Mayuere alimentaba un sentimiento oscuro, casi invisible. Un resentimiento que crecía con cada gesto de bondad de Viola, con cada elogio que la menor recibía por su dulzura, con cada mirada de cariño que surgía naturalmente a su alrededor. Los padres no lo percibieron. ¿Cómo podrían? El odio no gritaba, solo observaba a Anne, esperaba a Anne, se fortalecía en la oscuridad. Viola, por su parte, nunca sospechó nada. Creía que su hermana solo era distante. Jamás imaginó que esa distancia escondía desprecio. Y así, bajo el mismo techo donde había amor, risas y esperanza, crecía algo opuesto, una sombra silenciosa, un sentimiento no dicho, una envidia peligrosa. La familia seguía unida en apariencia, pero el destino, lentamente, comenzaba a moverse, porque, a veces, el Mayuere peligro no viene de la falta de amor, sino del amor que no es aceptado. La envidia no nació de repente en el corazón de la hermana Mayuere. Fue creciendo poco a poco, silenciosa, alimentada por miradas, comparaciones y palabras nunca dichas. Y llegó un día en que ese sentimiento dejó de ser solo un pensamiento y se convirtió en decisión. La hermana Mayuere ya no soportaba ver a Viola siendo querida por todos. No aceptaba que una chica sencilla, tímida y frágil despertara tanto cariño sin ningún esfuerzo. Para ella, eso era injusto. Eso tenía que terminar. Fue entonces cuando, en una conversación baja, casi susurrada, compartió su idea con el novio. Tiene que aprender a quedarse en su lugar, dijo, con una sonrisa que no combinaba con la dulzura de sus palabras. Si pasa vergüenza una vez, nunca más va a querer salir de casa. El novio se rió, creyendo que todo no era más que una broma, un susto nada serio, nada peligroso. Y fue exactamente eso lo que volvió todo aún más cruel. El plan era simple: asustar a Viola,
hacerla pasar vergüenza, mostrarle que no pertenecía a los mismos lugares que ellos. Nada de hacerle daño. Al menos eso era lo que se decían a sí mismos. Solo un empujón al agua en risas, humillación, ella es débil, repetía la hermana. Va a llorar, va a correr a casa y nunca más va a querer aparecer. Cada palabra hacía que el plan pareciera más fácil, más ligero, más justificable en sus mentes. El lago fue elegido porque era el lugar que más le gustaba a Viola, el lugar donde se sentía segura. Y justamente por eso, sería el lugar perfecto para quebrarla, el desprecio disfrazado de broma. La hermana Mayo no veía a Viola como alguien que pudiera sufrir de verdad. La veía como alguien que necesitaba ser enseñada, corregida, puesta en su debido lugar. El novio, envuelto por la idea y por el deseo de agradar, no cuestionó, no se detuvo a pensar, simplemente aceptó. Va a ser rápido, dijo Ellen después. Nos reímos de esto, pero nadie se ríe del dolor ajeno sin pagar un precio. El error que lo cambió todo. Lo que ninguno de los dos consideró fue el corazón de Viola. No era débil por ser pequeña, era frágil porque sentía demasiado. Y cuando alguien como Viola es humillado, el impacto es profundo e irreversible. Tampoco consideraron algo aún más grave, no lo sabían todo sobre ella. No conocían sus miedos, no conocían sus límites. No sabían que Viola no sabía nadar. El plan fue hecho entre risas y con desprecio, con la certeza de que estaban en control. Pero el destino no suele respetar planes crueles. Y el lago observaba todo en silencio. Porque aquel día, lo que debía ser solo un susto, se transformaría en el inicio de la tragedia más oscura de aquella ciudad. Y Viola, la chica sencilla de corazón puro, estaba a punto de descubrir que no toda sonrisa esconde bondad. El cumpleaños de Viola siempre fue sencillo. Nunca hubo grandes fiestas ni regalos caros. Lo que esperaba de ese día era solo lo que siempre tuvo, un abrazo apretado de sus padres, una sonrisa tímida y quizá un pedazo de pastel compartido en la pequeña mesa de la cocina. Por eso, cuando la hermana Mayo apareció con una invitación inesperada, el corazón de Viola casi se le salió del pecho. ¿Qué tal un picnic en el lago?, dijo ella, con una sonrisa ensayada. Solo nosotros y mi novio. Viola se quedó sin reacción por unos segundos. Nunca imaginó que su hermana quisiera pasar tiempo con ella. Nunca imaginó ser recordada de una manera tan especial. Los ojos de la chica brillaron. La sonrisa pareció tímida, pero verdadera. ¿De verdad quieres ir conmigo?, preguntó, como si tuviera miedo de oír un no. La hermana asintió, fingiendo naturalidad. Por dentro, cargaba intenciones que Viola jamás podría imaginar. La alegría pura de quien no conoce la maldad. Viola pasó el resto del día con el corazón liviano. Eligió el vestido más sencillo, pero su favorito. Se arregló el cabello con cuidado, aún sabiendo que no quedaría perfecto. Escogió algunas frutas para llevar, como si quisiera ofrecer algo a cambio de aquel gesto tan inesperado. Se sentía importante vista a Madau. Para Viola aquella invitación significaba esperanza. Tal vez su hermana estuviera cambiando, tal vez quisiera acercarse, tal vez ese fuera el comienzo de algo bonito entre las dos. No, porque las personas buenas no ven el mal con facilidad. El camino hacia el lago, el trayecto hasta el lago parecía diferente ese día. El cielo estaba despejado, el viento suave, y el agua brillaba a lo lejos, como un espejo tranquilo. Viola caminaba unos pasos atrás, observando a su hermana y al novio conversar y reír. Aún así, no se sintió excluida. Estar allí ya era suficiente. Sostenía la cesta del picnic con cuidado, como si cargara algo precioso. Y de alguna manera, lo estaba. Cargaba la esperanza de ser aceptada, de pertenecer, la sonrisa que escondía la traición. La hermana Mayo observaba a Viola por el rabillo del ojo. Cada paso de la chica, cada sonrisa tímida, solo alimentaba aún más el desprecio que escondía. Para ella, aquello no era un gesto de cariño, era el escenario perfecto. El lago, el cumpleaños, la total confianza de Viola. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Mientras Viola caminaba llena de alegría, sin imaginar lo que la esperaba, la hermana intercambió una mirada rápida con el novio. Una mirada corta, silenciosa pero llena de significado. Era la señal, el instante antes de la caída. Cuando llegaron a la orilla del lago, Viola respiró hondo. Ese lugar siempre le había traído paz. Se sentó en la hierba, extendió la manta y comenzó a organizar las cosas con cuidado. Anne sonrió. «Gracias por hacer esto por mí», dijo, con voz dulce. «Nunca lo voy a olvidar». La hermana Mayo solo respondió con una sonrisa vacía, porque Viola no sabía que aquel picnic
no era un regalo, era una trampa, y que, en ese mismo lugar donde se sentía segura, donde creía estar entre personas que amaba, su confianza sería quebrada de la forma más cruel posible. El lago observaba, el viento callaba y el destino se preparaba para actuar. Viola se detuvo a la orilla del lago con el corazón acelerado. El agua parecía más oscura ese día, más fría, más profunda. Miró la superficie inmóvil y sintió un nudo en el pecho. No era miedo al lago, era vergüenza de sí misma, de su cuerpo frágil, de su forma tímida, de ser vista. No quiero entrar, dijo en voz baja, casi pidiendo disculpas por existir, por favor. La hermana Mayo, R, puso los ojos en blanco. Para ella, aquella negativa era solo un motivo más de irritación, un recordatorio de aquello que despreciaba. Sin decir nada, lanzó una mirada rápida al novio, una señal silenciosa, un acuerdo frío. Viola dio un paso atrás. No, sir, nada. La frase salió demasiado baja para ser tomada en serio, demasiado baja para ser escuchada por quienes ya habían decidido. El novio se acercó y en un movimiento rápido tomó a Viola en brazos. Ella era ligera, demasiado ligera. El susto la hizo gritar, pero el grito se perdió en el viento. Para, suéltame. Se debatía, el corazón desbocado, los ojos buscando a su hermana. Por favor,